Ya está junto a nosotros Sergio Guzmán. ¿Cómo está, Sergio? ¿Todo bien? ¿Cómo le va, Sergio? ¿Qué dice? Un gusto. ¿Cómo anda? Muy bien. Bueno, la verdad que podemos seleccionar un tema para hablar, pero se va modificando al instante, porque la verdad que la inmediatez de la información nos termina pasando por encima, ¿no? Pero inicialmente los últimos movimientos de Donald Trump específicamente, no solamente de Estados Unidos, distintas amenazas, la salida de distintos organismos internacionales como primer tema para adentrarnos un poco en lo que sucede al instante, podríamos decir, y hasta en las últimas horas, ¿no? Sí, porque ha amenazado, entre la grilla de amenazas que ha esbozado el presidente de los Estados Unidos, entre este listado también ha amenazado con salirse de la OTAN. OTAN, que es un organismo que es creado allá por post-Segunda Guerra Mundial, en este orden que impone precisamente los Estados Unidos, y eso hay que resaltarlo, allá por 1949, y lleva a cabo una alianza de defensa, ¿sí? Una alianza militar de defensa, y digo de defensa, no de pasar a la ofensiva, ¿sí? Era más bien un muro de contención, dicho en términos figurados, hacia el avance ideológico del otro bloque que es el comunismo. Bien, sucede que como contrarrespuesta a esto, en 1955 se va a crear el Pacto de Varsovia, que es con el mismo criterio, pero del lado de los países satélites de la Unión Soviética. ¿Qué va a suceder? Al caer la Unión Soviética, desde la caída del muro en 1989 hasta su desintegración en 1991, en este proceso de 3 años, lo que sucede es que, bueno, en apariencia la OTAN deja de cumplir un rol para el que había sido creado, que era el de defensa ante este temor que venía del este. Pero este tipo de organismo tiene la capacidad de licuarse o de readaptarse a las situaciones internacionales. Y así fue que fue buscando nuevas excusas de existencia, como la situación en los Balcanes, por ejemplo, entre otras. Ahora lo que sucede es que durante todo este tiempo de existencia de la OTAN, los Estados Unidos ha sido el país que, es verdad, más ha aportado económicamente a ello y en una zona de influencia que considera propia a los Estados Unidos. Por eso, ese aporte va de la mano con el liderazgo dentro de esta organización, ¿o no? ¿Hay que explicarlo en ese contexto? A ver, sí y no. ¿Cómo lo explicamos? Sucede que las relaciones internacionales no se pueden la política internacional, las relaciones internacionales, la geopolítica, no se puede circunscribir a una expresión de te doy a cambio de. ¿Sí? Donald Trump, que es claramente una persona escasamente dotada, por no decir de un absoluto desconocimiento de la política internacional, entiende que el mundo es un mundo quid pro quo. ¿Qué significa quid pro quo? Significa te doy a cambio de. ¿Sí? Él cree que el mundo es un contrato, las relaciones son contractuales. ¿Y qué sucede? Por eso es una ciencia. Está manejando su empresa. Exactamente. Por eso, claro, la disciplina de la política internacional, la política como tal, es una ciencia, ¿sí? Cuestión que este hombre no entiende, pero uno no lo dice peyorativamente, este hombre no lo entiende efectivamente, y él cree que el mundo es un contrato. ¿Cuántas veces le hemos escuchado decir a Donald Trump que ustedes ya hemos aportado demasiado dinero acá? Claro. ¿Sí? ¿Cuántas veces le hemos dicho que esto es una erogación para los contribuyentes? Y en realidad la geopolítica, la diplomacia, la política internacional es un conjunto de relaciones que están basados en principios mutuos, en intereses compartidos y sostenidos en el tiempo. Sergio, escuchemos esto. Sí. Intereses compartidos y sostenidos en el tiempo. Va más allá de cuánto aporta cada uno. Sí, ojo que por otra parte, no sé si tenés la misma visión de lo que te voy a tratar de aportar, ¿no? Humildemente, pero cuénteme. Así como Donald Trump tiene esta mirada, también tiene su capacidad de negociación. Él viene del mundo de los negocios, ¿no? Sí, él es un buen negociador, pero en el mundo empresarial. ¿Sí? Por eso choca y por eso es tan disruptivo en la política internacional, porque él entiende y concibe, o no la entiende, mejor dicho, él intenta llevar la métrica, la lógica del mercado, de la empresa, a una lógica contractual de las relaciones entre los estados. Y las relaciones entre los estados no transitan por esta mirada te doy a cambio de. ¿Sí? Vos no aportas, no. Si su aporte
Donald Trump, Estados Unidos y el aporte de los Estados Unidos a lo largo desde 1945 hasta ahora en Europa ha sido de un porcentaje en términos económicos importante, pero a cambio usted ha sostenido su liderazgo y su influencia en esto. Es lo que no ve. ¿Sí? Ha sostenido su liderazgo y su influencia. Y Europa ha basado toda su prosperidad económica de los últimos 80 años precisamente en reorientar, si querés, para seguir hablando en términos económicos, en reorientar toda esa inmensa erogación en gasto militar en prosperidad interna, en desarrollo de su industria, en las automotrices, en sus plantas energéticas, sí, etcétera, etcétera, etcétera. En Alemania, su prosperidad económica. Más, Rusia. ¿Cómo? Alemania o Rusia como los ejemplos más pero más determinantes. Lejos estaría, y un error gravísimo, y yo estimo que sus asesores o sus cuerpos diplomáticos lo van a intentar, además de que va a ser un tipo... Trump es un tipo influenciable en algún sentido, y ya te voy a comentar por qué. Y más en materia de política internacional, porque al desconocer cómo funciona la política internacional, uno rápidamente va advirtiendo, mira cómo está diciendo lo que otrora otro líder dijo. Y decía, él ha basado esto en la prosperidad de los Estados Unidos, la prosperidad hegemónica de los Estados Unidos y la prosperidad económica de Europa en este liderazgo y en este aporte. No es cuánto me das a cambio de. ¿Sí? El mundo no es un contrato, ¿sí? No es una relación contractual empresarial. Eso es una hiperreducción de la realidad y de cómo funcionan los estados y el sistema internacional. Reducirlo a eso es prácticamente muy escolar. Bueno, un hombre jugando al TEC. Claro, notoriamente ignorante. Además, como habla inglés, es decir, como habla su propio idioma, lo esboza y es muy rústico, es bastante pobre y rudimentario en sus expresiones. Ahora bien, decíamos que es bastante influenciable. ¿Te acuerdas que hace unos meses, el año pasado, hacia finales del año pasado, se reunió en Alaska con Vladimir Putin? Sí. Sí. Y posteriormente a esa reunión comenzó a decir una expresión que hasta ese momento, y se corre Vladimir Putin de esa expresión, que es que la OTAN es un tigre de papel. ¿Sí? Ahora lo dice él, pero quien anteriormente había dicho siempre y había señalado a la OTAN como un tigre de papel ha sido siempre Rusia. Sería una gran torpeza geopolítica y estratégica retirarse de Europa. Es precisamente luego de Medio Oriente y conjuntamente con América Latina, es tu zona de influencia estratégica. ¿Sí? Es cederle precisamente toda la inteligencia, los servicios de inteligencia, que a veces pocos tienen de ella, a precisamente los países europeos. Entonces, este tipo de situación sería un error, una torpeza muy grande sacar de esto. Por eso es que Putin te lo influencia, que es cuando decimos que es influenciable, lo influencia bajo esta mirada. Sí, te tenés que ir, estás aportando demasiado y demás, sí. Y bueno, y él cede ante eso. Ahora, no podemos dejar de lado el contexto ante esta amenaza, ¿no? Sí. Salir de la OTAN, pero a su vez hablar sobre alguna situación que podría darse en las próximas horas si no se abre el estrecho de Hormuz contra Irán. Sí. Digo, hay una estrategia de salir a declarar de manera muy efusiva, con muchas emociones, con mucha vehemencia, pero... Bueno, lo que sucede es que justamente... Parece la realidad no ser esa. Claro, estamos en manos de una persona que claramente desconoce el sistema y es muy amigo de este tipo de verborragias, de este tipo de declaraciones y declamaciones sumamente elocuentes y vehementes, violentas. Después no se le puede pedir a Europa que te apoye en esto, pero además era una guerra que era una situación relativamente rápida de la que salíamos, de que estamos sobrados, pero ayúdenme. Claro. Es decir, y si no me ayudan, me empaco y me voy. Es decir, el mundo no funciona así. Es decir, cuando vos malcriás un niño, de grande te sale uno de estos, ¿me entiendes? No funciona así el mundo. Como de caprichosos, de berrinches, y el mundo no funciona de berrinches y de ponerme de costado y dar las declaraciones no sé cuánto, saliendo del baño, poner cara de malote. Por más dinero que tenga, el dinero no te acredita que vos sabes de esto. Y evidentemente ignoras cómo funciona esto. Yo estimo que los presidentes, fundamentalmente sus generales, su cuerpo militar y su cuerpo diplomático más alto, va a intentar contenerlo de alguna manera, porque si este hombre tiene estos niveles de violencia verborrágica público,
no quiero imaginar, yo no me voy a esmerar ni voy a detenerme a pensar lo que debe ser estos niveles de violencia en la vida privada. Un hombre así no me interesa saberlo al respecto y creo que a ninguno de nosotros nos debería interesar. Pero hay que contener de alguna manera una situación. Ha amenazado, como decías vos en el inicio de la introducción, Sergio, con hacer desaparecer una civilización milenaria. ¿Sí? Hacer desaparecer una civilización milenaria en las próximas horas. Es decir, estamos en manos de gente que se anima, tiene el maletín, ¿sí? Tiene el botón rojo para esto. Claro. Esto en un contexto en el que claramente no están los apoyos necesarios. Justamente. Digo, por eso también sorprende. Justamente. O sea, y que además esboza que nosotros estamos sobrados, pero me ayudan, pero va a ser rápido, pero ya terminamos, pero esta noche lanzo, espérame hasta mañana, han enviado una propuesta. Es decir, es un cúmulo de contradicciones. ¿Ves cuando dicen los chicos o la gente que tiene relaciones tóxicas? Imagínate. Es lo que está pasando en este momento. Este hombre que dice, utiliza, impone la mediática. Que impone la mediática de esto. Hace unos días nada más 8 millones de personas han salido para declarar su posición contraria a la que tienen los Estados Unidos también. Entonces todas estas son situaciones mediáticas que se llevan la marca ante conflicto, ante una situación interna que tiene. Ante elecciones que va a durar 4 semanas, en un contexto de elecciones, digo, hay en un contexto de suba del petróleo de una manera impresionante. Sí. Que en un contexto que nos afecta a todos, ¿ves? Muchas veces el dinero o quienes están en las cúpulas de poder muchas veces no son los más lúcidos, no son las personas más dotadas ni las que pueden hacer elegancia de conocer cómo funciona la cosa. Y nos afecta a todos, porque una suba en el precio del petróleo afecta a los combustibles y todo lo que eso conlleva, todos los alimentos y todos los bienes y todo se traslada por combustible. Se traslada, digo, y se necesita ese recurso. Entonces nos afecta de alguna manera, en manos de quién estamos. Sergio, un placer, muchas gracias. Gracias a vos, Hasta la Sergio. próxima, hasta luego.